Buenos días con todos, bienvenidos a una edición más de los Cayetano Talk. El día de hoy vamos a hablar sobre la carrera de farmacia y bioquímica y para esto nos acompaña la doctora Rosa Calderón, químico farmacéutica egresada de la Universidad Peruana Cayetano Heredia con maestría en farmacotecnia y actualmente está cursando un doctorado en biomateriales en París. Doctora, muy buenas tardes. Allá. Muy buenas tardes a todos. Bueno, sí, como han dicho, yo estudié en Cayetano y bueno, el día de hoy voy a empezar a contarles un poco acerca de eh, cómo yo me vinculé empecé a vincularme con la carrera. Ahí está. Bueno, y la carrera que yo estudié en Cayetano fue farmacia y bioquímica. Mi historia con la profesión empezó desde que yo era muy pequeña. Siempre tuve la inquietud de por qué estas pastillas que habían en todos los colores, por qué las inyecciones, por qué las cápsulas podían hacer que una persona deje de estar enferma, que una persona se sienta bien. Y poco a poco, cuando fui estudiando, estaba en el colegio, le decía a la gente que quería estudiar algo con química, biología, que me ayude a responder sobre toda esta pregunta, porque era una curiosidad que yo tenía de pequeña y siempre me decían, puedes estudiar medicina, era lo más común. Y cuando yo estaba ya a puertas de salir de secundaria, no estaba al 100% convencida de la carrera de medicina porque, si bien es cierto, los médicos se dedican a diagnosticar, yo quería responder esta pregunta: ¿por qué las pastillas y todo eso pueden hacer un efecto en las personas? Y averiguando, la única carrera que me podía acercar a esa respuesta, que era la carrera de farmacia y bioquímica. Un químico farmacéutico es el especialista en el medicamento, pero también a lo largo de su formación se vuelve un especialista en el alimento y el tóxico. Y esto hace que el químico farmacéutico tenga habilidades que pueden hacer que se desarrolle en la industria, que era lo que a mí me interesaba, porque yo estaba interesada en saber cómo se producen estos medicamentos, cómo hacen para que una persona se sienta bien. Pero también hay químicos farmacéuticos que se dedican, por ejemplo, en asuntos regulatorios, químicos farmacéuticos en el área clínica, hospitalaria, y químicos farmacéuticos en investigación. Y en investigación es un área muy, muy grande. Solamente para que tengan una idea, por ejemplo, una de las investigadoras que está actualmente desarrollando un método de detección para el coronavirus en Perú, la doctora Mónica Pajuelo, ella es químico farmacéutico. Entonces, para que se den una idea de todo el campo de acción que tiene esta profesión. Entonces, regresando a mi pregunta, y para contarles un poco mi punto de vista de la carrera, yo decidí estudiar la carrera de farmacia y bioquímica para responder esta pregunta. Esto también me llevó a luego buscar especializarme más en el tema, siguiendo una maestría en Francia, una maestría en biofarmacia y farmacotecnia, gracias a una beca que pude obtener de la universidad de allá. O sea, a mí la maestría no me costó nada, es más, la universidad me pagaba una mensualidad que me alcanzaba para vivir todo el tiempo de estudiante de maestría, y además me quedaba para solventar mis gastos en el país. Y París, que es una ciudad también, una de las ciudades más caras en el mundo. Para que se den una idea también de cómo la profesión, cómo los países invierten en esta profesión. O sea, el pagarle 14.000 euros a un estudiante, 14.000 euros anuales, para que venga a estudiar a tu país, no, no se lo dan a todas las profesiones tampoco. Luego, actualmente, estoy cursando un doctorado, siguiendo con en la misma área de interés en biomateriales para la liberación de fármacos, y esto financiado por el Ministerio de Educación Superior, de Investigación y de la Innovación de Francia. O sea, yo tengo un contrato por 3, 4 años
con el gobierno francés y son ellos mis empleadores. Y bueno, como les digo, gracias a esta carrera yo he podido venir a Francia y desarrollarme aquí. Y como les digo, el químico farmacéutico es una profesión mundial y bien apreciada fuera. Y por esto quiero, para resumirle esta idea, que la farmacia y bioquímica es una carrera que se conoce en Perú y que generalmente solamente está ligada a la persona que está en la farmacia o que está en la botica y que te vende medicamentos. Para mí es una profesión de exportación que, como les he podido contar, me ha permitido salir del país, conocer otras culturas y, como van a ver también después, haber salido, pero siempre tener una visión de cómo aportar al Perú, porque en el Perú tenemos potencial para hacerlo. Y qué mejor que juntar las bondades de esta carrera para hacerlo. Y también una profesión base, porque, como les voy a explicar también más adelante y como les voy a poner ejemplos, al ser los profesionales expertos en el medicamento, además del alimento y el tóxico, tenemos las bases para desarrollarnos desde ser aquellos que extraen el principio activo. El principio activo es la sustancia química que hace un efecto en el organismo de una planta. Entonces, poder sacarlo desde ahí, darle una forma farmacéutica, que es lo que yo hago, es decir, ponerlo en una pastilla, en una cápsula, en un jarabe, en una inyección, o más aún en otras cosas que ya les voy a hablar, que son nanopartículas, por ejemplo. Y luego eso, hacerlo llegar al paciente. También se necesita farmacéuticos que se encarguen de asegurarse que las dosis son adecuadas, que no hay efectos adversos, y que, por ejemplo, ese es un tema tan común ahora con el tema del coronavirus, ¿no? Los medicamentos, la hidroxicloroquina, la citromicina, tienen o no efectos adversos. ¿Cuál es el problema de que una persona se lo tome eso en casa? Que en casa no está el médico, no está el farmacéutico, que puedan verificar las dosis y las interacciones medicamentosas. Por ejemplo, y algo muy común es en el caso en el área hospitalaria, para los bebés, para los pacientes bebés, por ejemplo, un bebé que sufre de taquicardia. Los laboratorios farmacéuticos no producen pastillas para ese bebé. Entonces, el químico farmacéutico hospitalario, la importancia que tiene ahí es coger una pastilla que ha sido diseñada para un paciente adulto y convertirla en, por ejemplo, un jarabe que se pueda administrar a un bebé. Entonces, para que vean todas las áreas de importancia en las que nos podemos desarrollar. Y durante en mi caso personalmente, como les dije, una carrera que me permitió salir, y como yo le llamo de exportación, una primera experiencia que tuve internacional fue, y esto fue mientras estaba en mi tercer año de carrera, el haber viajado a hacer una pasantía a Madrid, al Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica, gracias a un fondo que gané de la Universidad de Cayetano, y trabajar durante 3 meses en la formulación de nanopartículas para la liberación controlada de cannabinoides. Esto me permitió estar en contacto con un tema que después en Perú fue tema de debate, que es el uso de cannabinoides en terapéutica, y que de alguna manera también marcó ya mis futuros deseos de especialización. Luego, regresar a Perú, tuve la oportunidad de realizar mi tesis de pregrado financiada por el CONCITEC. En esta área, en esta ocasión, me dediqué a caracterizar químicamente ajíes nativos peruanos. Esta parte era más química, o sea, era estudio estructural de compuestos. Y entonces, para que vean que también la parte química es apreciada en nuestra carrera, yo trabajaba con los chicos que ven en la foto que eran estudiantes de química, pero un farmacéutico en la formación que hemos tenido no nos quedábamos atrás,
y eso me permitió terminar la carrera con una publicación en un artículo científico y ser autora, también coautora, perdón, de un libro que resumía los resultados de esta investigación. Luego, una oportunidad que, como les vuelvo a insistir, farmacéuticos hay en todo el mundo, así que en todo el mundo van a encontrar pares y eso significa que van a tener trabajo en todo el mundo. Pude realizar unas prácticas profesionales en Lille. Lille es una ciudad que queda al norte de Francia, en el laboratorio de sistemas de liberación controlada de fármacos y biomateriales. Y aquí trabajé desarrollando compresas. Compresas son como gasas que se ponen en las heridas, y estas tenían la característica de tener un doble efecto antibacteriano y analgésico. Entonces, aparte de cumplir los requisitos de hacer mis prácticas para poder conseguir el título de químico farmacéutico, desarrollé otra habilidad que creo que es válida en la carrera de farmacia y en todas las carreras, que es, para ustedes que me están escuchando, creo yo, es obligatorio ya saber inglés, y si saben un tercer idioma, mucho mejor. Entonces, esta ocasión me sirvió para ello. Y con todo este background, con todas estas experiencias, yo tuve la posibilidad de escoger ya después en qué quería especializarme más. Había hecho mi tesis de pregrado más vinculada al área química, productos naturales. Había tenido experiencias en formulación. Entonces, son áreas diferentes de la cadena del medicamento, pero la que me gustó más y que era vinculada con mi pregunta inicial que tenía desde pequeña era que cómo se hacen los medicamentos, cómo se hacen las pastillas y todo eso, era la parte de farmacotecnia. Farmacotecnia es producir medicamentos. Y postulé a una beca en la Universidad Paris-Saclay, aquí en Francia, y la obtuve. Entonces estuve financiada 2 años para realizar un máster. Y lo más interesante de esta experiencia también fue que en la parte de investigación trabajé creando formulaciones para leishmania. Leishmania es una enfermedad que les deben sonar a ustedes, la leishmania cutánea, que es muy la UTA, que le llaman en Perú, y que en Francia también se preocupan por investigarla. ¿Por qué? Porque ahora con el problema de migración, por ejemplo, hay mucha gente que llega de los países árabes con la UTA, y también porque en el sur de Francia existe el problema, y es un problema grave, de la UTA canina, y que está saltando a humanos. Entonces hay buenas oportunidades de colaboración, y me gustó mucho esa experiencia porque sentía que de alguna manera esto podría tener en un futuro una aplicación a mi país, y ahora este proyecto sigue avanzando, así que es algo que llena de orgullo, ¿no? Ver cómo otros países se interesan también por problemas de Sudamérica en este caso. Actualmente estoy cursando mi doctorado en biomateriales en Francia, y aquí trabajo con un tema que por azares del destino combinó todos mis anteriores experiencias. Mi tema de tesis es la aplicación de nanopartículas a base de productos naturales para mejorar la cicatrización. Y este es un tema que yo lo veo a futuro, por ejemplo, que es en el que el Perú tendría mucho potencial, porque tenemos muchos productos naturales que pueden ser utilizados para estas formulaciones. Y de hecho, yo estoy trabajando con un producto natural peruano. No les puedo decir nada, avanzar nada, porque los resultados, saben, en la investigación hay que proteger algunos resultados, pero algunos resultados interesantes sobre productos naturales de Perú. Y algo para reincidir otra vez en lo global de esta carrera, es que el año pasado, como parte de este programa de doctorado, estuve 4 meses en Italia, como parte
el programa en el Departamento de Tecnología Farmacéutica de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sapienza, en Roma. Entonces, de mi experiencia, un poco para resumirles, que yo empecé interesada en la carrera por la parte de industria, terminé siendo muy influenciada por la investigación, y en mi caso es a lo que me quiero dedicar. Como les expliqué, yo me dedico a la formulación de formas farmacéuticas. Las que ustedes conocen probablemente más, con las que están más relacionados, son las pastillas, las cápsulas, jarabes, inyecciones, que son convencionales, las que llamamos fórmulas farmacéuticas convencionales, son las conocidas por todos. Y yo más trabajo con otras fórmulas farmacéuticas que le llamamos innovadoras porque son nuevas, que son nanopartículas, por ejemplo. Entonces, estas de aquí lo que hacen es, en rojo lo que ven ahí es, por ejemplo, un medicamento, un principio activo, una molécula, y la nanopartícula va a venir a protegerla. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, la insulina. Muchos pacientes actualmente se tienen que inyectar la insulina porque la insulina es una proteína, para los que tienen algunos conocimientos. Entonces, no te puedes comer la insulina porque se va a degradar a nivel del estómago. Entonces, ¿qué se está haciendo ahora? Aquí en Europa están los estudios muy avanzados en poner esta insulina, protegerla con nanopartículas, y estas de acá, administrarlas por vía oral. Y así la insulina, por ejemplo, llega protegida a nivel sanguíneo y el paciente no necesita inyectarse. En eso es lo que más yo trabajo ahora. Entonces, regresando a mi pregunta inicial, yo terminé siendo parte de los químicos farmacéuticos formuladores, es decir, cómo a partir de una molécula activa darle una forma para que llegue a tener un efecto de curación en el paciente. Sin embargo, dentro de la cadena del medicamento, si nos ponemos a pensar cómo es que esta molécula llegó a conocerse, por ejemplo, no sé si alguien reconoce esta estructura química, si alguien reconoce el árbol. En la parte de preguntas, a ver si es que me lo dicen, si no se los diré. Si no me hacen preguntas, yo les preguntaré a ver qué árbol y qué molécula química es. Para sacar esta molécula química se necesita alguien que sepa de productos naturales, se necesita químicos farmacéuticos etnobotánicos que conozcan qué remedios se usan en las comunidades para inspirarse de ellos y extraer estos principios activos de las plantas. Entonces se necesita especialistas en productos naturales que sepan muy buenas bases de química orgánica para poder extraer el principio activo. Pero también en la parte posterior, una vez que el compuesto químico ya está en la forma farmacéutica, se necesita químicos farmacéuticos que estén capacitados en hacer el seguimiento farmacoterapéutico, es decir, en poder seguir al paciente a lo largo del tratamiento. Si es que algo va mal, cambiarle la dosis. Si es que el paciente presenta algún efecto adverso, modificar la dosis, cambiar en la presentación. Por ejemplo, un paciente que no puede tragar y se ha creado una pastilla, entonces, no sé, formular un jarabe. Y también, y que ahora estos químicos farmacéuticos, clínicos hospitalarios, son muy importantes en los ensayos clínicos, por ejemplo, actualmente las vacunas y los medicamentos para el COVID. Ellos son los que están al costado del paciente y son los que reportan los efectos adversos. Y también son importantes los químicos farmacéuticos regulatorios, por ejemplo. Pongámonos en el caso del coronavirus. El coronavirus se va una vacuna que se cree, que salga de un laboratorio, qué sé yo, en Estados Unidos o en Europa, o acá en Francia, por ejemplo. Se va a necesitar químicos farmacéuticos que se aseguren de hacer todo el papeleo, de decir, ok, estos medicamentos, estas vacunas
llegan con tales certificados de seguridad y eficacia al Perú. Tengo que convalidarlos, tengo que ver si son, homogeneizarlos con la normativa peruana para que puedan entrar en el mercado y tengan el permiso de venta en el Perú. Entonces, y estos químicos farmacéuticos regulatorios son los que van a tener un gran rol en lo que se venga en los próximos meses, si es que tenemos ya la vacuna. Entonces, yo quiero cerrar esta parte con esta idea de que espero haberles podido transmitir la idea de que ser químico farmacéutico es más que vender medicamentos en una farmacia, en una botica. Tenemos un rol principal a lo largo de toda esta cadena del medicamento, para que el medicamento pueda llegar y ejercer su efecto, desde sacarlo desde la fuente, desde la planta, para que llegue en las mejores condiciones al paciente. Gracias. Muchas gracias por su participación, doctora. Ha sido muy interesante su historia, bueno, cómo ha logrado llegar tan lejos, bueno, gracias al apoyo, bueno, a su esfuerzo y también a la universidad, a Cayetano, que le ha ayudado también a ir donde se encuentra ahora. Ahora, para comenzar con el bloque, bueno, si tienen alguna pregunta que quieran realizarle a la doctora sobre la carrera, su experiencia, por favor, pueden levantar la mano o comunicarse por el chat. Estaremos atentos para que la doctora resuelva sus consultas. A ver, chicos, sin timidez. No han tomado desayuno, parece, ¿eh? Vamos, chicos. Creo que hay alguien por ahí que sí ha tomado desayuno. Bueno, igual yo les tengo una pregunta para después, pero... A ver, esperemos. hay alguien que me ha preguntado. A ver, doctora, es fácil, le han hecho la pregunta por privado. Sí, ¿Nos podría privado. comentar? A ver, sí, creo que es, a ver, Clemente Ujú. Julka me dice si es que hay un límite de edad para estudiar. Eh, no, Clemente, no hay un límite de edad para estudiar. Yo empecé la carrera, para que te des una idea, yo empecé la carrera a los 18 años. No tan joven tampoco como le empiezan algunos chicos en Perú a los 16, yo me empecé a los 18 años. Y si tú lo ves, si sales de Perú y lo ves ahora que tengo la visión más un poco global ya, en Europa hay personas que empiezan a estudiar la carrera hasta los 30, yo he conocido hasta los 30 años, porque habían chicos que estaban estudiando, por ejemplo, lo más común que he conocido acá, que estaban estudiando medicina, pero que medicina no les llenaba porque no le respondía esas preguntas, ¿no? No le respondía el tema de la química y el por qué el efecto terapéutico y cómo hacer el medicamento, y se cambiaron y empezaron a estudiar la carrera a los 30 años. O sea, no hay límite de edad en mi experiencia, así que, y creo que para el ingreso a las universidades tampoco, así que... Sí es, doctora. A ver, muy buena acotación, en verdad. O sea, nunca es tarde para comenzar a estudiar. Sí. Creo que tenemos alguna pregunta por aquí. En el Y Beth, entorno laboral se dice que el farmacéutico es aquel que está en una farmacia vendiendo medicamentos. ¿Nos podría indicar cuál es la verdad sobre este argumento? Es una creencia popular que se tiene. claro, y por eso lo quise poner aquí al final, porque incluso le voy a contar algo personal también. Cuando yo estaba a punto de postular, eh, mi mamá, y mi mamá siendo químico farmacéutico, no quería que yo estudie la carrera, eh, porque quizás la carrera no está bien valorada. Y es cierto que para mí debería ser ley que en todas las farmacias o todo sitio donde haya medicamentos debe estar un químico farmacéutico, porque un medicamento no es como un dulce. Y ese es el principal problema que estamos viendo en esta pandemia con los que se asignan medicamentos sin ninguna prueba científica. Un químico farmacéutico, por su formación, tiene que estar donde hay un medicamento. Es el especialista en el medicamento. Ahora, su campo no se restringe a vender medicamento.
Y también el término está mal empleado. Un químico farmacéutico no vende el medicamento porque no es como que dame 1 kilo de helado, dame 1 kilo de medicamento. No. Un medicamento es un arma de doble filo porque te puede hacer bien, pero si te pasas de la dosis, es un tóxico y te mata. Entonces, lo que hace el químico farmacéutico no es vender, es dispensar el medicamento, porque el medicamento lo que hace es, tú no vas a la farmacia y dices, dame un diazepam, ya toma, no. El químico farmacéutico lo que hace es darte y te dice, ya, ok, no tomes más de 1 por día, no combines el diazepam, qué sé yo, con alcohol, porque te puedes ir a la otra. Entonces, cosas así. Entonces, no cualquiera puede estar con la responsabilidad de vender medicamentos. Tiene que estar un químico farmacéutico, sí, pero su campo no se restringe a eso, como hemos visto. Otra pregunta que tenemos aquí. ¿Esta carrera se basa en números y química? ¿Y cuánto tiempo dura la carrera? A ver, la carrera no se basa, la carrera creo que se basa en, es una ciencia, como ciencia tienes nociones de matemáticas, sí, y números, porque lo que acabo de decir, dosis, para calcular una dosis, qué sé yo, una dosis de un medicamento, tienes que saber por lo menos lo básico, dividir, sumar, restar, ¿no? Que es básico para cálculos, así te dedicas a investigación en todo, y creo que para las demás ingenierías y cosas relacionadas con ciencias. La química es importante, por eso el título con el que sales es químico farmacéutico. Así que sí, para mí lo central son tener, no es que tengas que ser un Stephen Hawking en matemática, porque yo personalmente no lo era, pero, o sea, como te digo, saber lo básico sí, y que te guste más que todo la química, la biología. ¿Cuántos años dura la carrera? A mí me duró 5 años de clases, pero las prácticas que yo decidí hacer una parte en el extranjero, como les mostré, fue más o menos medio año más, así que en Cayetano dura 5 años y medio, si es que las cosas no han cambiado como máximo, y si es que no jalan también, ¿no? Pero en otras universidades, que me parece muy válido, ya que en Europa también, en otras universidades, en Perú creo que, no sé, en San Marcos, en la de Trujillo, y en Europa también dura 6 años. Entonces, para que se den una idea, ¿no? Más o menos. Me han hecho una pregunta en privado también, me dicen, ¿en qué etapa de la carrera uno aprende a hacer las medicinas? Eh, a ver, no es que tú aprendas a hacer las medicinas en una clase que te digan, chicos, hoy día vamos a aprender a hacer medicamentos, no vamos a aprender a hacer pastillas. Ese aprendizaje, porque si no fuese fácil cualquiera podría hacerlo, entras a la clase y ya sabes, ese aprendizaje lo llevas desde primer ciclo, porque en primer ciclo, por ejemplo, en química te van a decir, eh, este compuesto, te van a hablar de solubilidad, te van a enseñar qué es un compuesto polar, un compuesto apolar. Entonces, cuando tú ya estás en segundo o tercer año y vas a llegar a la clase, qué sé yo, de farmacia galénica, vas a leer en la guía que te van a dar solvente polar, solvente apolar, tú vas a saber qué cosas mezclar porque ya lo has aprendido antes en tus clases de química. Entonces, el saber como tal, cómo hacer los medicamentos es a lo largo de toda la carrera, es algo que conforme vas avanzando, lo vas concretizando más, pero tienes tus bases, las vas cogiendo a lo largo de toda la carrera. Tenemos otra Doctora, pregunta. buenas. Sí, Hola. sí, adelante, ¿Sí? Sara. Doctora, buenas. Buenas. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Mire, yo soy ingeniero industrial de profesión y bueno, en el tema de formulaciones, yo he trabajado en la parte industrial. Entonces, estoy interesada en estudiar la carrera, pero el panorama de mi pregunta es, o sea, siempre un químico farmacéutico puede estar en un proceso de producción
de pastillas, de medicamentos, ya sea para medicamentos naturales y los genéricos o los convencionales que mencionó, porque yo quisiera complementarlo con farmacia, ya que de por sí, o sea, mi papá también es químico farmacéutico, pero él está más abocado a las cadenas de farmacias. Él tiene sus propias farmacias y del cual él se encarga de dispensar el medicamento, más no de formular. No está sumergido en el tema de investigación, como mencionaste. Sí. ¿Qué profesión me dijiste que tenías? Ingeniería Industrial. industrial, sí, sí. Mira, como ingeniería industrial, tú sabes de procesos, si mal no me equivoco, sabes de eso. Y eso es algo muy importante, que yo, por ejemplo, yo lo aprendí en la maestría. Llevamos algunas clases de ingeniería de procesos y todo ello en los últimos ciclos de la carrera, pero lo llevé más fuerte en la maestría. Y durante estos cursos también iba, por ejemplo, tenía clases con chicos de escuelas que ellos eran puramente ingenieros. Y es otra visión. Yo creo que tú tienes esa parte y que es buena, como te digo, es una parte de la formación también de nosotros. Pero el hecho, a mí, si te quieres dedicar a la formulación, creo que sí es básico que tengas el, el background, todo eso el conocimiento del químico farmacéutico, porque no vas a formular por formular, vas a saber, como te lo digo así, muy coloquialmente, mezclar, no vas a mezclar por mezclar cosas y vas a poder crear tú mismo, ¿no? Es algo que, básicamente la pregunta que yo tenía desde pequeña, qué cosas puedo mezclar, qué cosas no mezclar. Y sí, para mí sería, ya tienes, creo yo, una buena parte con la parte de ingeniería industrial y la parte de química farmacéutica te complementaría muy bien si quieres dedicarte a esa parte de formulación, que no solamente se restringe a la parte de medicamentos que yo he puesto aquí, pero otra área que me interesa a mí mucho son los cosméticos y que tiene mucho, mucho de similar. Tenemos otra pregunta por acá. Cuando terminas la carrera de farmacia y bioquímica, ¿después de cuántos tiempos se puede realizar la maestría? Tú puedes acabar la carrera e inclusive acabas la carrera y tienes tan pronto te den tu certificado, presentas tu certificado en la otra universidad y empezar tu maestría. O sea, creo que para eso no hay una regla fija, salvo que en la universidad te diga, en la universidad donde quieres hacer tu maestría te digan, necesito que tengas 5 o 3 años de experiencia laboral antes de venir a hacer la maestría. En mi caso, yo empecé la maestría después yo terminé en el 2014 la carrera. En 2015 me dediqué a hacer mis prácticas profesionales y terminar mi tesis, sustentar mi tesis para irme titulada y al mismo tiempo que terminaba de estudiar francés. Entonces yo me fui después de un año de haber terminado la carrera. Y para mi experiencia fue bueno porque durante ese año, a la par que terminaba mi tesis, entré a trabajar también, bueno, no lo he puesto acá por tema de tiempo, entré a trabajar también en un laboratorio pequeño de producción de cosméticos en Jesús María, en Perú. Y es diferente, creo yo, cuando empiezas a hacer ya una maestría una vez que has trabajado un poco, porque ganas otras experiencias que en la universidad no las tienes, ¿no? Pero depende, creo yo, del tipo de maestría que quieras hacer y de, de tus objetivos, ¿no? Si quieres hacer una maestría en investigación, que es lo que yo hice, a mí sí me sirvió mucho haber visto las cosas en el terreno antes de empezar la maestría. Así es, doctora. Antes de pasar a la siguiente parte, ¿hay alguna otra pregunta que quieran realizarle a la doctora, chicos? Levanten la mano o puedan hacerla por el chat.
Creo que hay alguna pregunta más en el chat. Bueno, acá Clemente nos comenta que quiere especializarse en algunas medicinas específicas. No sé, a ver, Clemente me pregunta, me dice que a él también le interesa el área de De formulación. formulación, el hecho de mezclar y todo eso, pero dice que pero no cree que un químico farmacéutico sepa absolutamente todos los medicamentos. Entonces, él se quiere especializar en algunas medicinas específicas. Es difícil que una persona sepa todo. Es más, todos los compañías farmacéuticas todo el tiempo están buscando nuevos medicamentos. Todos los días, si tú vieras toda la investigación que hacen en laboratorios acá, por ejemplo en Francia, en Sanofi y todo ello, tienen 400, 500 moléculas trabajándose, investigándose todos los días. Entonces, es difícil que una persona se especialice en formular solo un tipo de moléculas. Por eso es que justamente se necesita toda esta preparación, porque así, tú sabiendo química, sabes, ok, estas moléculas, ¿qué son? Esta molécula pertenece a la familia de los alcoholes, entonces ya sé cómo debo formularla. Si viene otra molécula que encuentran, qué sé yo, en Marte, estoy exagerando, y la quieren formular, tú sabiendo la estructura química dices, la puedo formular así. Entonces, es justamente por eso la capacitación que tenemos a todos estos años de estudio, ¿no? No es que se pueda, no es que tú te puedas formar solamente en hacer medicamentos sobre un tipo específico de moléculas, creo que es muy difícil, eso es más una tarea de un técnico, ya no. Bueno, doctora tiene razón en lo que dice. Sí. Ay, Bueno, sí. tengo una Ahora, pregunta más. a ver, sigue, díganos, doctora. Una pregunta de Gabriela me dice, ¿como químico farmacéutico podemos dirigir laboratorios? Sí, Gabriela, y esa es la razón por la que yo estoy acá haciendo mi doctorado, eh, porque para dirigir investigación, yo quiero dirigir investigación, quiero hacer investigación, y para eso sí, un químico farmacéutico puede hacer. Necesitas ahora también, si quieres dirigir, necesitas habilidades de dirección, ¿no? Entonces, la parte de conocimiento del fármaco te la va a dar la carrera de farmacia, pero después hay que seguir especializándose. Yo me especialicé en mi maestría, mi doctorado, la maestría que tenía componentes de gerencia también, y la parte del doctorado ya más en investigación. Entonces, sí, el químico farmacéutico puede, puede dirigir laboratorios de investigación, laboratorios farmacéuticos, cosméticos también. Muy bien, doctora. Sí, dígame, sí, díganos. Gabriela me pregunta cuántos años toma la especialización. Depende, depende de qué especialización. Si quieres, hay diplomados de 1 o 2 años. Mi maestría fueron 2 años. Depende. Y además, no es que tú termines de estudiar, y creo que en todas las carreras es así, no es que termines de estudiar un día. Todos los días tienes que estar actualizándote todos los años. Entonces, yo creo que la educación es constante en ese tema. Así es. Ahí le pregunta Sara para lo mismo, ¿cómo accediste a las becas? Buscando y buscando. Las becas que las he puesto ahí son becas que yo obtuve, pero no son todas las becas a las que tenía en mi lista cuando quería postular. Hubieron becas a las que postulé y no las obtuve. Entonces, es buscar becas. E intentar, y alguna de esas te tienen que salir. ¿Y cómo te ayudó la universidad en el acceso a estas becas, en el conocimiento o acceso a estas? La beca para realizar la pasantía en Madrid es una beca que tienen abierta, es una posibilidad que tienen todos los estudiantes de Cayetano, siempre y cuando pertenezcan al tercio superior. A mí me dieron $2,500 para 3 meses en Madrid, que fue una ayuda me cubrió gran parte del pasaje y la estadía allá.
Eso fue por el lado de Cayetano. Para la parte de prácticas que realicé también en Francia fue gracias a que Cayetano tenía un convenio con esta universidad, pero que fui yo la que empezó a curiosear en la página de Relaciones Internacionales sobre el convenio, y fui a preguntarle a la encargada de Relaciones Internacionales, y ella me dijo, sí, hay una posibilidad, y con una amiga decidimos ir. Entonces hay. Ahora se conocen más en Cayetano estas cosas porque tienen más convenios y todo, pero sí, Cayetano me ayudó en que Cayetano tiene el network, Cayetano tenía, antes de que yo ingrese a la universidad, tenía, ya trabajaba con la Universidad Complutense de Madrid, porque hay profesores invitados de la Universidad Complutense de Madrid. Eh, Tenía ya el convenio con la Universidad de Lille. Entonces, ya estaba toda la red de contactos ahí, y bueno, la beca que me dio para Madrid, ¿no? Ujú. Bueno, gracias, gracias por tus palabras, por tu experiencia y por esta información también, Rosa, para saber el alcance que te puede dar Cayetano y las puertas que te puede abrir. Ahora, antes de concluir, quisiera pasarles con Ivette. Ella es la ejecutiva de la carrera y les va a dar una información importante a los interesados en querer estudiar esta carrera. Ivette, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días con todos. Espero que el día de hoy estén muy bien. Bueno, yo soy ejecutiva de carrera de la Facultad de Ciencias y Veterinaria. Bueno, le agradezco primero a la doctora Rosa Calderón que nos ha explicado un poco lo que es farmacia y bioquímica, que como se habrán dado cuenta, es una carrera que se maneja de manera distinta a cualquiera de las demás universidades que hay en el mercado, ¿no? Quiero informarles que para que ustedes puedan ser parte de la familia de Cayetano, ser parte de la carrera, ustedes pueden postular a través de Factor Excelencia este 8 de noviembre, que es dirigido para todos los chicos que han culminado secundaria este año o terminaron el año pasado y cumplen con un promedio de 14 a más, ¿no? Ustedes pueden leerlo allí en la pantalla, en este momento está apareciendo. Todos estos alumnos que han egresado el 2019 y que han culminado su quinto de secundaria este año y que cumplan con este promedio, se les va a exonerar del examen. Entonces, ellos no van a dar examen, sino que simplemente van a dar una entrevista que dura 20 minutos, en donde les van a dar un tema para que ustedes puedan exponer, ¿no? Es un tema básicamente relacionado de repente a la coyuntura, de repente incluso a cómo se ven ustedes en 5 años, por qué han elegido la carrera y cómo se ven ustedes dentro de la carrera, ¿no? Para todas las demás personas que no cumplan con el promedio o que no hayan terminado en el año 2019 o este año, está el examen general. No sé si podrían pasar, por favor, a la siguiente diapositiva. Sí, el examen general es el 9 de febrero y consiste en un examen de conocimientos y de aptitud, donde van a venir cursos como razonamiento verbal, razonamiento matemático, matemática, química, física, biología. Ya, es un examen que dura aproximadamente 3 horas, son 130 preguntas. Y bueno, para ambas evaluaciones, factor excelencia o examen general, el costo es el mismo de 250 soles. Ok, no sé, por favor, la siguiente diapositiva. Para que ustedes puedan acceder a la carrera de farmacia, nosotros contamos con un asesor educativo que les va a poder ayudar en todo su proceso de admisión, desde que inician para darles el acceso, porque sin el acceso no van a poder postular, eso es importante aclararlo. Por más que ustedes dejen sus datos en nuestro portal de admisión o en alguna landing de nuestra universidad, ustedes no van a poder postular sin el acceso que se le da, que solamente se los da el asesor educativo, que en este caso es Brenda Salazar, a la que pueden contactar a este número, ¿no? 956-343-964. Adicional a eso, comentarles que ustedes pueden acceder a toda la información de farmacia, a todos nuestros beneficios, entrando a marcacayetano.pe. En la sección carreras, ustedes van a encontrar farmacia y bioquímica, y van a poder ustedes ver la malla curricular, cómo se van a poder desarrollar en el ámbito laboral, y otros ciertos datos que les va a importar a ustedes como postulantes. Y también hay una sección que se llama sección para padres, que es muy importante para los papás, que tienen que
está relacionado con el tema de pensiones, de convenios y otra información relevante para ellos. Y también pueden seguirnos a través de nuestros canales de Instagram y Facebook, en donde vamos a estar publicando nuestros diversos eventos que van a venir más adelante. No sé si tienen alguna consulta con respecto a la postulación. Sí, yo, en mi caso, que tengo una carrera profesional ya titulada, ¿cómo sería el proceso para mí? Sí, efectivamente. Para ti habría una modalidad que se llama graduados y titulados, ¿no? Que es igual, tiene el mismo costo, ¿no? Y hay unos ciertos requisitos que tienes que presentar, ¿no? Entre ellos, tu título, si es que ya eres licenciada, tu título de bachiller, tu certificado de notas y otra serie de documentos que Brenda, en este caso, te va a ayudar para que puedas tenerlos pronto. La modalidad de graduados y titulados tiene el cierre, o puedes presentar tus documentos hasta el 1 de enero, si no me equivoco, porque el 15 de enero más o menos están dando los resultados para ver si te aceptan o no, ¿no? Ya. Los números de Brenda son los que están en esta diapositiva, el número de Brenda. Exactamente. Sí, el número de Brenda es 956-343-964. Ella te va a apoyar en todo. Compartimos de y te nuevo va a por el mandar- chat. Ajá, también por el chat lo va a dejar. Sí, ya le tomé una captura. Sí, ahí la Perfecto. tienen. Ya. Sí, ella te va a mandar todos Entonces, los requisitos del examen para que tú vayas juntándolos y ya luego los presentas. Todo es online, todo el tema de la inscripción es online. Ya vas a subir los documentos, por este tema del COVID todo es online, y por ahí mismo también te van a decir cómo hacer el pago de los 250 soles, ¿no? Que también es por la tienda virtual de Cayetano.